Seguimos en el Cronista Suburbano del día de la fecha, ya lo habíamos anticipado en nuestras redes. Del otro lado de la línea le voy a presentar a mi amigo Daniel Chávez. ¿A quién tenemos? Una charla que va a ser muy importante porque siempre tocamos estos temas. Pero presentame a quién tenemos del otro lado de la línea. ¿Qué tal, Manuel? Bien, aquí estamos en contacto con Bárbara Solernou, que participó en esta ocasión en la edición 83 de Vueltas Suburbanas, con una columna muy interesante sobre la actualidad y también una cierta genealogía de distintas luchas pasadas del astillero Río Santiago. Ella es miembro de la Organización Social 21, La Tendencia, y bueno, tiene una vasta experiencia de formación y conocimiento sobre todo lo inherente al astillero. Bárbara, ¿cómo te va? Buen día, Daniel Chávez. Hola Daniel, ¿cómo estás? Muchas gracias por la presentación y por el contacto también. Muy bien, no es nada, al contrario. Sabés que venía pensando en el camino que a nosotros con Manuel Garrido siempre no nos definimos por las informaciones que ofrecemos, ni como oficialistas ni como opositores. En general nos definen en todo caso los intereses de tipo nacionales. Y uno de ellos muy importante es todo lo que puede influir la vida y el correcto desarrollo del astillero Río Santiago, con una serie de proyectos que ustedes vienen desarrollando muy profundamente desde hace muchos años. Bueno, comentanos un poco cómo está el estado de situación del astillero en este momento. Me parece muy interesante lo que decís, porque es el enfoque que nosotros creemos que hay que brindar en la política argentina. Es este sentido de que tenemos que comprender que la política argentina no se disocia de la geopolítica mundial. Y la geopolítica mundial se determina a partir del comercio internacional. Entonces, nosotros tenemos que comprender que la Argentina necesita tener una participación autónoma dentro del comercio internacional. Nosotros sabemos que vivimos en un país, en un mundo capitalista. Entonces, en el capitalismo no manda la democracia. Lo que manda es el que tiene poder de compra y de venta. Y a partir de ese poder de compra y de venta subordina todos los demás mercados, Entonces, nosotros necesitamos recuperar nuestros resortes logísticos para pararnos en nuestros propios pies dentro del mercado internacional. Hoy la Argentina, dentro de la geopolítica mundial, le tienen reservado un lugar de proveedor de materias primas, y esas materias primas viajan al mercado global a través de buques extranjeros. Sí. Entonces, el comercio internacional, el comercio internacional se mueve en flete marítimo. No se mueve ni en avión, no se mueve en flete marítimo, se maneja el mundo. Es el primer medio de comunicación de la historia de la humanidad, el barco. Y hoy lo sigue siendo así de importante. Hoy el comercio mundial se maneja en flete marítimo, en buques de gran porte. La Argentina es un país estrictamente marítimo. Eso es una novedad de este siglo XXI. Antes la Argentina del siglo XX era más chica. A partir del siglo XXI pegó el estirón. Y gracias al reconocimiento de la ONU sobre la extensión de millas marítimas en nuestra plataforma continental, la Argentina se transformó en un país estrictamente marítimo. Somos 63% agua. Somos 63% espacio marítimo. Con lo cual, siendo un país marítimo, siendo un país austral, porque somos el país más austral del mundo, incluso más al sur que Australia, siendo un país que vende al mundo materias primas, somos los graneros del mundo, todavía lo seguimos siendo. Entonces, ¿cómo puede ser que no haya una política naval, un barquito aunque sea, navegando en nuestros mares y trasladando
las cargas de nuestro comercio exterior, porque la Argentina tiene un comercio exterior muy grande, es uno de los más grandes de la región. Entonces, es insólito, realmente la Argentina está pensada para afuera, pero nadie la piensa hacia los intereses nacionales, hacia adentro. Entonces nosotros lo que decimos es que un país marítimo no puede no tener una flota nacional, no puede no tener un plan naval argentino, no puede no tener astilleros. Exacto. Sí. Entonces nosotros teníamos todo lo que estoy comentando. Nosotros éramos la primera flota más importante del continente y la cuarta flota más importante del mundo. Nosotros teníamos el astillero Río Santiago, que lo crea Juan Perón el 22 de mayo de 1948, para construir la flota nacional y liberarnos de las flotas extranjeras. Comprendiendo esto que estamos diciendo ahora, ¿no? Comprendiendo que si la Argentina quiere ser soberana, lo primero que tiene que hacer es tener una logística propia para independizarse en el comercio mundial y poder hacer nosotros mismos nuestros tratados comerciales, nuestras relaciones bilaterales con el mundo. Pero para eso vos necesitas tener los fierros, digamos, la logística, los barcos, los puertos, los astilleros, todo eso necesitamos. Que la Argentina lo tuvo gracias a Perón. Lo perdimos gracias a Menem y ahora lo que planteamos nosotros es recuperarlo. Tenemos 2 proyectos de ley, ya con estado parlamentario, que lo que hacen es recuperar lo que es el mercado de fletes, porque el mercado de fletes es un derecho internacional, digamos. La reserva de cargas es un derecho internacional que tienen todos los países a transportar el 50% de sus importaciones y exportaciones en buques de bandera nacional. Porque, como decían recién ustedes, el flete marítimo es un valor agregado altísimo. Con lo cual, en una relación comercial entre 2 países, lo que hacen es dividirse ese valor, que significa el flete, en 2. Es justo, no es equilibrado. El 50% lo factura un país, el otro 50% lo factura el otro país, con lo cual la balanza de pagos queda balanceada, digamos, neutra, queda en neutra. Entonces, compensada, quiero decir. Entonces, eso es lo justo y eso es lo que hacía la Argentina, lo perdimos gracias a Menem, y lo que planteamos nosotros es recuperar. El mercado de fletes en la Argentina factura 7.000 millones de dólares, con lo cual la reserva de cargas dice que la mitad de eso, el 50%, le corresponde facturar a la Argentina. 3.500 millones de dólares hoy se fugan de la Argentina por no realizar nosotros nuestros fletes. Entonces, recuperando eso, lo que hacemos es sanear un quebranto, que es el segundo quebranto más grande que tiene nuestra balanza comercial. El primero es producto de las importaciones automotrices indiscriminadas que nuestro país hace, ¿no? Gracias a las automotrices multinacionales que tenemos radicadas en nuestro país, que manejan ellas el plano automotriz, importan todo de sus casas matrices y la Argentina fabrica casi nada. De hecho no fabrica nada, lo que hacemos acá es ensamblar. Entonces, ese es el primer quebranto. El segundo quebranto, ¿qué cosa lo castiga, digamos? El flete marítimo. Es tan alto el valor que significa el segundo quebranto más grande, 7.000 millones de dólares. Entonces, si nosotros recuperamos eso, además, lo que haríamos es crear un registro nacional de armadores que están obligados a fabricar sus barcos en nuestro país. Entonces, cuando nosotros tengamos este mercado legislado para buques de bandera nacional, vamos a exigirle a los armadores que si quieren usufructuar este mercado de fletes altísimo, altamente lucrativo, tienen la obligación de fabricar los barcos de su flota en astilleros nacionales. Y de esa manera generamos puestos de laburo. Claro. Y ahí entra el segundo proyecto de ley. Entonces, con el primer proyecto de ley lo que haces es facturar, porque es una actividad, la actividad naviera, digamos, la navegación, es una actividad capital intensiva. No genera laburo, pero genera mucho dinero. Entonces, un barco lo tripulás con 20 personas, pero facturás 3.500 millones de dólares al año, ¿no? Ahora, ¿el laburo dónde está? El laburo está en la fabricación de ese barco.
Claro. Porque necesitas emplear a 2.000 hombres durante 2 años para fabricar ese mismo barco con el que lo tripulas con 20 hombres. Entonces, la fabricación es lo que nosotros necesitamos también como una actividad estratégica, porque es mano de obra intensiva, genera mucho laburo. Y el segundo proyecto de ley, que es FODIN, Fondo para el Desarrollo de la Industria Naval Nacional, lo que hace es autofinanciar la fabricación de barcos en la Argentina. ¿De qué manera? Cobrándole un impuesto a las navieras transnacionales que hoy no pagan un peso. Hoy está completamente liberada la actividad, es una joda total la Argentina, y las multinacionales no pagan un peso. Entonces lo que nosotros decimos es que tienen que pagar un impuesto módico del 2%, aunque sea, del 2%. Pero bueno, aplicándoselo a esos 7.000 millones de dólares de los cuales hablábamos hoy, 2% son 140 millones de dólares que entrarían a las arcas del Estado para invertir en la industria naval y así reabrir todos los astilleros que cerraron en los 90 y poner a tope de producción al astillero Río Santiago. Entonces Bárbara, es subsidia de la propia actividad, sí. Te hago una consulta, hagamos una especie, una imaginación. El oyente estará pensando, esto se desguazó en los 90, pero de eso han pasado 20 y pico de años, casi 30, ¿por qué en todas estas décadas no se ha podido o no se ha querido reconstruir todo este proyecto? ¿Qué es lo que ha pasado en el camino? Y es una lectura política eso, ¿no? Digamos, no, nosotros, Néstor Kirchner nos dijo en nuestra propia cara, para allá por el 2005, que hay valijas de guita en contra de los proyectos de ley del astillero. Entonces hay lobby empresarial para que esas leyes no salgan, porque imagínate que la embajada norteamericana lo que menos quiere es que quienes consideran que son su patio trasero, o sea nosotros, fabriquen barcos y realicen sus propios fletes marítimos. Es decir, a Perón le costó un conflicto eso. Sí. Vos como gobernante de la Argentina, de un país que está oprimido, de un país que está, digamos, subordinado para hacer colonia, si vos realmente lo querés liberar, te tenés que parar de manos frente a la embajada norteamericana y la embajada inglesa. Es decir, tenés que enfrentar el conflicto geopolítico. Entonces, estos muchachos, los gobernantes modernos que tenemos hoy, a partir de la última dictadura militar, lo que vienen a hacer son gerentes de una colonia que conduce políticamente Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, mal que nos pese a nosotros, todos, digamos, pusimos un poco nuestro corazón en este proyecto nacional y popular, ¿no es cierto?, el kirchnerismo y demás, pero la realidad es que son gobiernos que se sientan a negociar la gobernabilidad en la embajada norteamericana y la embajada inglesa. Ha habido muchas fotos últimamente, ¿no?, que confirman una vez más esta cuestión que estás hoy por hoy está todo blanco sobre negro, más claro que el agua. Gobierno Stanley, estamos de vuelta en el momento de Braden o Perón, Stanley o la patria. Stanley ha logrado unificar todo el espectro político, están todos de la mano protegiendo la gobernabilidad del sistema y encubriendo esta estafa, el ajuste fiscal encubierto que están haciendo al pueblo argentino, porque nosotros estamos en hiperinflación. Sí. Estamos en inflación porque el gobierno reconoció un 7% de inflación en agosto y un 7,4% de inflación en julio. Los índices más altos de la última hiperinflación que tuvimos en los 90. Entonces, nadie dice nada. Nadie aclara ni explica nada. Y eso es un robo a mano armada al bolsillo del laburante, del humilde. Y sin embargo, ¿por qué no dicen nada? Y porque hicieron un pacto de no agresión con el FMI para cumplir las metas con el FMI y que la embajada norteamericana garantice gobernabilidad. No lo van a confesar
porque no van a poner en riesgo la gobernabilidad. Claro. Hay una alianza del establishment, hay una alianza de los poderes económicos, de los organismos de crédito, con la clase política argentina, todos de la mano en contra del pueblo y de la patria. Entonces, está más que claro hoy por hoy. Está más que claro. Por eso es que nosotros ya nos dimos cuenta de que estos proyectos no van a salir con este tipo de políticas. Necesita otra política, necesita una gesta patriótica que se la juegue de verdad, una fuerza genuina que nazca de abajo, militantes de verdad por la liberación nacional que se la jueguen. Por eso es que nosotros nos estamos organizando políticamente, además de seguir estudiando programáticamente y presentando planes y proyectos, pero por otro lado nos venimos organizando, porque si no, estos chicos no, es que el último apague la luz. Estamos perdiendo la patria, no es joda. Bien, ¿sabes qué? Bueno, hoy vi el título del proyecto, te estaba escuchando atentamente, estoy de acuerdo en muchas cosas. El proyecto de Patria a Flote, claro, la patria tiene que salir una vez por todas, como decís vos, Bárbara, a flote. Y hablaste del 2%, que todos los países lo cobran, menos nosotros, ¿no? Estamos en un problema de pesca ilegal. El otro día estaba viendo un informe de Malvinas que con lo que le cobra Inglaterra a todos los barcos pesqueros en nuestra zona, porque es nuestra zona de influencia, los kelpers, llamados kelpers, están con un nivel de vida superior a todos los nuestros. Pero ellos cobran ese impuesto, nosotros no cobramos a nadie. Exactamente. Sí, los ingleses emiten licencias ilegales, claro, de pesca. Y así se sostienen los helpers, así se sostiene el PBI de las Islas Malvinas, ¿no? De la vida, del costo de vida de los helpers. Sí, por supuesto, nosotros a partir de los 90, con los acuerdos de Madrid, nosotros quedamos extranjeros en nuestra propia tierra, Argentina, para poder navegar, para poder navegar sus propios mares le tiene que pedir permiso a la corona británica. Esos son los acuerdos de Madrid que nos dejó el peronista Menem y Cavallo. Entonces, y encima son acuerdos, ni siquiera son tratados, es decir, no podemos solamente echarle la culpa al muerto, sino que también todos los que vinieron después son cómplices por acción u omisión, porque al ser acuerdos, cualquier gobernante los puede desconocer. No necesitas un artilugio legal muy sofisticado, porque no es un tratado internacional, es un acuerdo. Con lo cual, con solo desconocerlo y ejercer el poder que naturalmente tiene el presidente de la nación, tranquilamente se podría llevar adelante otra política naval en nuestro espacio marítimo. Pero no lo hacen porque se han resignado a la colonia próspera, que es una utopía de derecha, y para los pobres de esta patria nunca va a haber prosperidad en un país colonial como el nuestro. Bien, antes que me pregunte la gente, que me mande mensaje, porque lo va a mandar, están mandando, pero bueno, estaba escuchándote atentamente a ti. Bueno, tema hidrovía. Yo sé que la gente está a cada momento con el tema hidrovía. Sí, tema hidrovía. ¿Qué hay de novedades? ¿Cuáles son las últimas novedades sobre la hidrovía? ¿Qué va a pasar con la hidrovía? No, la misma, digamos, el mismo razonamiento que venimos planteando, digamos, en este tipo de gobiernos que se subordinan a la embajada, digamos, no esperemos una política proteccionista, ni nacional ni popular. Eso desde ya, con estos gobiernos. Ahora, lo que nosotros sí planteamos desde un proyecto de liberación nacional, planteamos una política integral. No podemos pensar en la flota fluvial disociada de la flota marítima. Por supuesto. Necesitamos una política de transporte que sea integral. Entonces, el que maneja la hidrovía o el río Paraná, vamos a decirle la ruta fluvial, es el que maneja el transporte internacional, el transporte de ultramar. Exacto. ¿Por qué? Porque lo pequeño está supeditado a lo grande. Entonces, esos 1000 kilómetros de ruta fluvial del Paraná están supeditados a las rutas
de ultramar de 20.000 kilómetros a China, 13.000 kilómetros a Europa, etcétera. Entonces, es un poco ingenuo creer que vos te vas a poder hacer del control del Paraná sin tener el control de lo grande que son los 20.000 kilómetros a China y los 13.000 a Europa, que son nuestros principales mercados. Entonces, nosotros necesitamos sí o sí recuperar el flete porque eso también lo dice el proyecto que nosotros planteamos, transporte por agua con reserva de cargas, para realizar el 50% de los fletes de ultramar, como decíamos recién, y el 100% de los fletes fluviales. Claro. Es decir, nosotros necesitamos volver a la fuente, necesitamos volver a Rosas. Rosas es el que nos enseñó que debemos tener una política proteccionista, la prohibición a la libre navegación de nuestros ríos interiores. Así debe ser. Nosotros tenemos que impedir que entren las flotas extranjeras a navegar nuestro Paraná. ¿Por qué? Y porque como subordinan todo a la única variable que aceptan, que es el lucro y la ganancia, les importa 3 carajos destruir nuestra tierra, destruir nuestros humedales, destruir todos los ecosistemas con toda la flora y la fauna que en ellos habitan. Destruyen todo y así generan inundaciones y sequías, inundaciones en el sur y sequías en el norte. Entonces, nosotros necesitamos tener una política que proteja nuestra tierra, no que solamente subordine al criterio de lucro y ganancia sus decisiones políticas. No, necesitamos ser el Estado los únicos que naveguen la flota el río Paraná, con una flota fluvial de cabotaje que se componga de barcazas, no de buques tipo Panamax, que son los que hoy entran a destruir nuestro Paraná, que exigen un talagado de 40 pies, que estamos hablando de 15 metros de profundidad. Generan una autopista de agua que arrastra con todo lo que es naturaleza y ecosistemas. Entonces, la barcaza es el transporte conveniente para nosotros. ¿Por qué? Y porque tiene un calado muy pequeño, de 3 metros de profundidad, con lo cual el dragado es ínfimo. El dragado que hay que hacer es meramente de mantenimiento, no de destrucción de nuestra naturaleza. Entonces, la barcaza son como, para que la gente lo comprenda, son como balsas gigantes que flotan en el agua y se enganchan unas con otras tipo tándem y son empujadas por un remolcador de empuje, y entonces vos te podés, digamos, armar trenes de barcazas que tengan un volumen de carga equivalente a un granelero del tipo Panama, que son las que hoy entran con las multinacionales, con COFCO, con Cargill. Entonces, esa es la política que nosotros planteamos, barcazas que sean de la flota fluvial nacional, no decimos que sea total, que sea nacional, que haya un mercado protegido desde el Estado y que los armadores privados se puedan inscribir y realizar los fletes fluviales también. Pero que tienen que respetar el cuidado del Paraná, entonces tiene que ser con barcazas. Que llegado al río de la Plata, a los puertos de aguas profundas, se realice el traspaso de cargas, como corresponde a los buques de gran porte, ¿sí? Que se llama top-on, top-off, esa operación que se hace de carga y descarga de mercaderías de un sistema de transporte al otro. Entonces, ahí sí, eso requiere otra Argentina, eso requiere pensar en otra patria, en otra patria no, en la patria, porque hoy no tenemos proyecto de patria. Requiere tener una visión, un pensamiento y un amor muy grande, cosa que la miseria de las almas que hoy vemos en nuestros gobernantes no llega, pero ni cerca a lo que nosotros necesitamos, a lo que nuestro pueblo y nuestra patria necesita. Bárbara, justamente es nos parece muy interesante ser una charla inicial para abrir todo el abanico, porque se dan una gran variedad de
alternativas, que podremos seguir conversando en otras charlas sobre también el empleo directo y empleos indirectos que se pueden llegar a concretar, y bueno, y nunca mejor dicho que está todo por hacerse. Quizás haga falta en algún momento un barajar y dar de nuevo, que quizás es más población de la que uno piensa, que en el fondo ansía que en algún momento eso suceda. Seguro. Así que te convocamos para seguir en contacto y poder seguir aportando para los oyentes de esta zona del conurbano estos esclarecimientos sobre estos temas tan importantes. Bueno, compañeros, muchísimas gracias a ustedes por generar el espacio, porque es importante, porque esto está soslayado, no sale en ningún lado, salvo en los medios, digamos, cooperativos, comunitarios, que siempre brindan un espacio para la verdad, para las ideas que van a recuperar la patria y que tanto se necesitan. Así que muchísimas gracias y a entera disposición. Bien, gracias, Bárbara. Por supuesto, lo que necesiten difundir, nosotros abiertos a ustedes más con este tema, ¿no? Que tiene que ver mucho con el desarrollo, como vos decís, de la patria misma. Gracias, Muchas gracias, compañeros. Un abrazo grande. Muy bien, interesantísimo, interesantísimo estos temas que nunca dejamos de tocar. Gracias por esta nota, Daniel, y vamos a seguir en comunicación, ¿no? Son los temas de fondo que las agendas multimediáticas jamás tocan. Es verdad. Son los temas de fondo que las agendas multimediáticas jamás tocan. Es verdad. Son los temas de fondo que